realizan las personas de acuerdo a la actividad económica que realizan. Este permite al Estado contar los recursos necesarios para desarrollar programas y obras que mejoren la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. Sus beneficios. El Estado Plurinacional de Bolivia redistribuye los recursos generados por la recaudación de impuestos a diferentes sectores, con el fin de atender las diferentes necesidades y demandas de la población. Así, los servicios de salud, educación, programas sociales, infraestructura, tecnológico y otros son posibles gracias a los impuestos. Por tanto, el asumir como responsabilidad del deber ciudadano tributar permitirá sostener los gastos de nuestra casa, que sería Bolivia. ¿Quiénes deben pagar los impuestos? La contribución por motivo de impuestos se realiza en correspondencia a los ingresos de cada persona o institución, debiendo tributar en proporción a su capacidad económica como lo establece la ley. El impuesto debe ser pagado por las personas denominadas contribuyentes, que pueden ser personas naturales. Un momento. Las personas naturales son hombres y mujeres que tienen un negocio propio o ejercen su profesión. Por ejemplo, el plomero, el médico, el abogado, etc. Personas jurídicas son las que se forman cuando varias personas se unen en una empresa o sociedad para emprender una actividad económica determinada. Ya sean personas naturales o jurídicas, deben inscribirse en los registros de servicios de impuestos nacionales para poder cumplir con su obligación tributaria. Eso sería todo de mi parte. Bueno, un compañero hablaba de impuestos nacionales, aunque no sé si pondrá. ¿Pueden ver? Buenas noches, ingeniero. Mi parte es impuestos municipales. Esta se divide en tres categorías: impuestos de la industria y comercio, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos y impuestos predial unificado. Impuestos de la industria y comercio. ¿Quiénes pagan esto? Las empresas públicas, privadas y las unipersonales. ¿Quiénes no pagan? Las universidades públicas, asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro que estén establecidas legalmente. Y nuevas industrias que todavía tienen que estar estableciéndose. ¿Cuánto pagan? Un 25% sobre utilidades netas. El impuesto a las propiedades de bienes inmuebles y vehículos. Este impuesto lo pagan los propietarios de inmuebles y vehículos automotores. ¿Quiénes no pagan? Los beneméritos o sus viudas. Asociaciones, instituciones, fundaciones no lucrativas autorizadas. La cuota varía dependiendo del valor de la propiedad. Un auto de último modelo suele costar mucho más que un auto ya de viejo, ¿no? Este impuesto se lo paga anualmente y este impuesto se lo paga independientemente si lo compró un mes o 2 meses antes de que se declaren los impuestos. El impuesto predial unificado es un impuesto que paga todo propietario o dueño de un predio lote dentro de la jurisdicción grava del terreno. Este impuesto lo define cada alcaldía, ¿no?, que vive dependiendo de la zona. Una zona alejada puede ser un poco más barata, pero una zona en el centro suele ser más
caro, ¿no? Este impuesto se calcula en la base imponible, calculada de forma distinta en cada municipio, ¿no? La alícuota del impuesto varía entre el 0,35 a 1,5%, aplicada sobre la base imponible. En general se paga un impuesto anual de 0,01 a 1% en valor del inmueble. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches, ingeniero. Me tocó la parte de impuestos departamentales. ¿Me confirman si se ven? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Al igual que mencionaba mi compañero, existen diferentes tipos de impuestos, tanto nacionales, municipales como departamentales. Pero los departamentales son los que se encargan de recaudar las diferentes gobernaciones locales. Primeramente tenemos el impuesto al consumo específico, el IC. Consumos como cerveza, licor, cigarros y tabaco. ¿Quiénes lo pagan? Los fabricantes, personas naturales, jurídicas, que estén vinculadas económicamente. Como quienes no pagan, los distribuidores que están al por menor, diferentes tipos de exportaciones o servicios. ¿Y cuánto deben pagar? Tienen que variar en función al bien que están. Bueno, las alícuotas porcentuales sobre el precio neto de las ventas o el específico del volumen de las ventas ya, expresado en sus diferentes tipos de cantidades. El otro tipo de impuesto es el impuesto al juego. Juegos de azar, sorteos, promociones empresariales. Quienes pagan, personas jurídicas, privadas o públicas, que realicen actividades directamente o a través de terceros. Quienes no pagan, juegos de lotería, juegos de azar, sorteos destinados, integrados, beneficiados o asistencias o eventuales. ¿Y cuál es la cuota? El 30% para juegos de azar o sorteos y 10% para promociones empresariales. Existe uno más relacionado que sería el impuesto a participación de juegos. Participación de personas naturales de juego de azar y sorteos. Nuevamente, quienes lo pagan, personas naturales que participen en juegos de azar y sorteos, participantes que compren fichas, tickets, boletos, rifas y otros. Quienes no pagan, promociones empresariales, rifas, con bienes de beneficio o asistencia. Juegos o competiciones de pasatiempo y recreo sin fines lucrativos. ¿Y cuál es la cuota? El 15% a la participación del juego. Esta parte ha sido cortita y lo vamos a pasar al grupo de donde hemos sacado toda la información, que es de la página oficial de Impuestos Nacionales. Va a continuar mi compañero. Ingeniero. Ingeniero, creo que mi compañero tiene problemas con su conexión. Si nos puede esperar un minutito, por favor.
Está muy mala la conexión de nuestro otro compañero ingeniero. Parece que no va a poder exponer. Está silenciado su micrófono, ingeniero. Le decía, ¿hay otro compañero que falte poner o ya no queda más? Tenemos que ser 4 o 5, pero solamente 3 hemos pasado. Ninguno más está dando ya ahorita señales de vida. No nos responden. Ya, en todo caso, si logra contactarse, me hablan para que yo pare la clase y puedan poner. Hasta tanto vamos a ir repasando el tema de acuerdo a lo que planteamos en el contenido del tema. Está clasificado, ya lo dijeron el concepto, está clasificado de impuestos nacionales y departamentales. Entre los principales nacionales tenemos el RCIVA, el IVA, que es el impuesto al valor agregado que lo paga cada persona cuando consume. Por ejemplo, si usted compra un producto, en el precio que le dicen, si está facturado, ya incluye el impuesto. O sea que el consumidor es el que paga el impuesto. Lo que hace la empresa es a su costo de su producto, es sumarle el impuesto y cobra ambos haciendo un total. Entonces, lo principal, le decía, es el impuesto al valor agregado, que está en el 13%. Luego tenemos el impuesto a las transacciones, que es el 3% por cada transacción que realiza la empresa. Y luego tenemos el impuesto a las utilidades que las empresas pagan cada final de gestión, sobre utilidad el 25%. También es bueno indicar que de estos impuestos nacionales, el gobierno recauda en cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad, cada población, y se centraliza en La Paz, o sea, en el gobierno central, y de ahí ellos reparten a cada municipio en función a la cantidad de habitantes que tenga. Esa repartición está en la ley de participación popular. Entonces, con esa ley, el gobierno hace la distribución de esos impuestos nacionales. Una vez centralizado, lo reparte a cada municipio, como decía, en proporción a sus habitantes. Por eso ustedes han debido escuchar últimamente, aquí están hablando de un censo a la brevedad posible. Entonces, la cantidad de habitantes que tiene hoy Santa Cruz con relación al último censo, hay mucha diferencia. O sea, actualmente nos tocaría tener más recaudación por impuestos, porque la base está con el censo, si no me equivoco, de la gestión 2012, ¿no? Entonces, con un nuevo censo, con seguridad se va a incrementar los impuestos. O sea, la repartición de los impuestos le llegaría más a Santa Cruz. Luego tenemos los impuestos departamentales, ¿no? Que lo cobra la alcaldía. Principalmente está el impuesto a los inmuebles, a los vehículos, a la transferencia de bienes y de vehículos que se cobran anualmente. Eso se queda en cada municipio. Y ustedes también han debido ver en la tele, hay un perdonazo que exime al que paga deuda atrasada, exime de pagar intereses y de pagar multa. Cuando una persona no paga el impuesto anual, eso genera multas y genera intereses y genera actualización.
Entonces, mucha gente porque se hace mucho el dinero, no puede pagar y va acumulando deuda año tras año. Entonces, lo que hace la alcaldía para también poder contar con más recursos, libera de los intereses, libera de la multa, para que el contribuyente pueda pagar sus impuestos atrasados. Asimismo, la alcaldía contar con recursos. Entonces, la alcaldía cobra el impuesto a los inmuebles, que vienen a ser las casas que uno tiene y anualmente paga, a los vehículos que también anualmente paga, y a la transferencia de ambas partes, ¿no? Del vehículo también se paga a la alcaldía. Luego está el impuesto departamental, que lo cobra la gobernación. Son menor proporción, esos impuestos son casi especiales, bien decir el compañero, a los juegos, a la chicha, al licor, a la cerveza, y principalmente cuando hay herencia, por ejemplo, una familia hereda algo de un familiar fallecido o de algún bien que adquiere y se lo donan a título gratuito, entonces la gobernación le cobra el impuesto correspondiente. Entonces, eso sería el tema del impuesto que cobra la gobernación. Y luego está el impuesto especial a los hidrocarburos, que ustedes han debido escuchar o lo conocen por la magnitud de dinero que ingresó en años pasados, años anteriores, que posibilitó la construcción, por ejemplo, de los módulos de aulas que tenemos, de los equipos de laboratorio que tenemos, eso en cuanto a la universidad. Y en cuanto al municipio, vemos de módulos escolares, vemos calles pavimentadas y también se puede apreciar equipamiento, ¿no? Todo eso fue en años anteriores, cuando el precio del petróleo y del gas era bastante, o sea, considerable, ¿no? Y bueno, estos últimos años bajó el precio, bajó la producción, por lo tanto ya no se dispone de mucho dinero producto del IDH. Contablemente vamos a aplicar principalmente el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades cuando hagamos estados financieros. Pero en las transacciones diarias que se genera la empresa, está el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, tanto a las ventas como a las compras. No sé si ya llegó algún expositor para que pueda exponer, jóvenes. No se conectó nadie más, ingeniero. Ya. Otra situación, hoy es la última posición, más adelante vamos a continuar. Vamos a entrar a la parte práctica a partir de la siguiente clase, y conforme vayamos haciendo la parte práctica, se va a ir programando las siguientes exposiciones. O sea, ya, como digo, ya prácticamente vimos toda la parte teórica. Ahora vamos a hacer la parte práctica y también vamos a hacer las exposiciones en forma, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Pero ya no va a ser seguido las exposiciones, sino que vamos a hacer las clases prácticas. Y yo les diré cuándo exponen los siguientes grupos. O sea, van a exponer todos, pero ya en forma así, no seguido, sino conforme se vaya avanzando la parte práctica, se va a hacer la exposición que corresponda. ¿De acuerdo? ¿Listo, ingeniero? ¿Algún comentario sobre impuestos? El tema es bastante interesante, es amplio para poder investigar, y inclusive hay maestrías en el tema impositivo, porque como bien decía el compañero al principio, los impuestos el Estado
lo utiliza. Hay tres sectores grandes que el Estado tiene que asumir. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos sectores que el Estado tiene que velar para que se tenga siempre en buenas condiciones, se amplíe el ámbito del servicio? ¿Qué sectores serán, compañeros? ¿Alguien me puede decir? No lo escuché bien, ingeniero. ¿Cuál es su pregunta? Decía que el Estado aplica los impuestos en tres grandes sectores. ¿Y cuáles serán esos sectores? Uno es la salud. Como estamos viendo ahorita, no hay dinero que aguante, ¿no? Entonces el Estado lo que recauda, parte lo invierte en salud, para pagar a los médicos, para insumos, para equipamiento, para más infraestructura. Eso viene, el gobierno invierte con el dinero de los impuestos. Hay otros sectores que también es importante. Si alguien me puede decir qué sector considera que el Estado no debe de cuidar. Educación. Educación, exacto. Educación y trabajo. Más que todo educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel primaria, la primaria, donde puede estar la secundaria, luego están las universidades, están algunos institutos técnicos estatales. Todo eso el gobierno paga los salarios, también con dinero que viene de los impuestos. ¿Ya? Entonces, la salud, la educación, luego los servicios básicos también es principal preocupación del gobierno para poder atender a los habitantes con servicios básicos, principalmente agua, ¿no? Entonces, tiene que haber agua en todas partes, tiene que haber agua potable para consumo humano. Entonces eso es también, tiene que tener atención del gobierno. Y así hay otros sectores como la policía, por ejemplo, que es una institución que el Estado tiene que solventar para que pueda brindar la garantía a los ciudadanos. Entonces el Estado es grande y tiene variados gastos, por lo tanto, los impuestos es su fuente principal de recursos. Si ustedes conocen alguna situación relativa a impuestos, podemos comentarlo, podemos poner qué opinan los demás. A ver, si alguien tiene algún dato, algo que tenga que ver con impuestos. Algo que no he tenido claro, ingeniero, sobre lo que han comentado últimamente en las redes sociales, sobre ese impuesto a las plataformas de streaming. Ah, sí, igual. Exacto. Sí. Eso está, digamos, se va a empezar a pagar. Eso significa que ese servicio va a tener incremento en el costo, ¿no? Entonces, donde entra impuestos, tienen que incrementar el costo porque es el consumidor el que cancela, el que corre con el impuesto. Por ejemplo, si hasta ahora se ha estado pagando, por decir algo, $50 o 50 bolivianos, ahora con impuestos ya no va a ser 50, será más un 13%, un 15%, no sé, pero ya tiene que tener un incremento para que ya tenga impuestos. Y así todo, ustedes también en el comercio se han dado cuenta, cuando compra un bien con factura, tiene un costo, y sin factura tiene otro. Cuando es con factura, es que ya tiene impuestos, se nos están cobrando impuestos. Cuando no pedimos factura, solamente nos cobran el bien y no nos cobran impuestos. Esa es la diferencia, por qué con factura vale más caro y sin factura vale más barato.
También escuché uno sobre un impuesto que iban a ponerle al consumo de la hoja de coca, que es bastante común en Santa Cruz, pero no sé si era una noticia fake, la verdad. Claro, debe ser quizás un proyecto, porque todo impuesto tiene que pasar por la Asamblea, por la Cámara de Diputados, de Senadores. Entonces, eso tiene un tratamiento antes de que el gobierno central, o sea, el Ejecutivo lo pueda promulgar. Pero debe ser todavía un proyecto que quizá más adelante se apruebe, porque es un sector que supongo que también tiene que pagar impuestos, ¿no? O sea, eso ya es el gobierno el que aplica, el que crea los impuestos y también tiene la potestad de eliminar, ¿no? Por ejemplo, en otros países de Europa, a veces se escucha decir que ahí va a haber incremento del impuesto y como en todo lado, la población siempre está en desacuerdo en que le aumenten o le agreguen otro impuesto, ¿no? Entonces, pero es la única forma de que el Estado pueda contar con recursos. Ingeniero, ¿Algún una comentario? consulta. Buenas noches. No sé si me podría recomendar algún texto guía para poder reforzar un poco los conocimientos y tal vez aprender algo extra de este tema de la contabilidad. Claro, el libro básico es el ABC de la contabilidad, autor boliviano, que es bueno para que usted pueda empezar de cero y además, como usted dice, tener la inquietud de poder seguir avanzando en forma más profunda y la contabilidad. Una vez que conozca el ABC, ya usted mismo se va a dar cuenta de quizás consultar otros libros, pero también se recomienda que sean de autores bolivianos, porque un libro extranjero no tiene el mismo tratamiento los impuestos. O sea, la parte contable pura es lo mismo, pero ya cuando se habla del tratamiento impositivo, ya es diferente de un país a otro. Entonces, yo siempre le recomiendo el ABC de la contabilidad para empezar y luego ir avanzando, quizá consultando otros libros para ir ampliando su conocimiento, ¿no? Pero básicamente empecemos o empiecen con el ABC de la contabilidad. Otra, otra inquietud, otra consulta. Bueno, jóvenes, eh, se tuvo problemas del internet, del compañero que no puede poner. Como yo les decía, la siguiente clase ya vamos a empezar con la parte práctica y vamos a parar de unas 2 o 3 clases, las exposiciones, y vamos a retomar luego, ¿ya? Pero a partir del día miércoles ya empezamos la parte práctica. Si no hay ninguna consulta, quedamos aquí. Listo, gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, ingeniero.